El 11 de mayo del 2018, el puertorriqueño Bad Bunny se presentaba en el Movistar Arena de Santiago en un show enmarcado en su gira titulada La Nueva Religión. Era también su presentación número 33, sí, la edad de Cristo. Al año siguiente, el 4 de septiembre de 2019, en el mismo recinto, el Conejo Malo reiteró en el marco de su gira Por Siempre Tour, y reiteró esta idea de la religión. Dijo: mientras el mundo se divide, nosotros somos uno esta noche. Todos somos la nueva religión. Pero aparte de Bad Bunny, ¿quiénes serían los otros profetas o apóstoles de esta nueva religión, el Latin Gang? Esto fue lo que se preguntó, junto a otra cuestión, la escritora y guionista Camila Gutiérrez, quien desde el público comenzó a perfilar entonces la idea primigenia de su reciente libro Reggaetón Religión, que en 216 páginas perfila a 13 artistas, santos, vírgenes inesperadas y subversivas del género, en un devenir también cruzado por su propia biografía. Y estamos acá en el estudio de Frecuencia Pública por Radio USACH con Camila Gutiérrez, escritora y guionista, magíster en periodismo, escrito por la Universidad Católica, muy conocida, por supuesto, por haber sido co-guionista de Joven y Alocada, esta película inspirada en su vida que dirigió Mariali Rivas y que recibió el premio al mejor guión en el Festival Sundance del 2012. Su libro Joven y Alocada fue un éxito de ventas. Además, es autora de No te ama, el año 2015, y Ni la música me consuela, del año 2022. Pero hoy vamos a hablar de Reggaetón Religión, las historias y las estrellas del género más caliente del siglo XXI. Cami, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dani. Bien. Oye, qué entretenido tu libro. Voy a partir haciendo una confesión. Yo, no, más allá de la edad, porque está lo mismo la edad, pero en mis 46 años no escucho mucho reggaetón, pero sí, obviamente hay canciones que es imposible no bailarlas o que no te prendan literalmente. ¿Y qué manera de escribir bien para que me interese un tema o te quiera leer? Que no te interesa nada. Que no me interesa el tema. Claro, no me interesa el tema, pero sabía que iba seguro, pues ya te había leído, que iba seguro con la forma, como cómo lo aborda, porque tienes una mirada que yo diría que bordea lo sociológico. ¿Cómo tú afrontas los temas así, más allá del interés personal? Porque de verdad que me qué gustó leerte. bueno. Me alegró mucho porque la otra vez alguien que me va a entrevistar también, que tampoco le importa mucho el reggaetón, me dijo, me dieron ganas de escucharlo. Así yo, pero si yo hice lo mismo, para diferenciar Don Omar a Daddy Yankee, te juro que no sabía. Como yo al principio no tenía una idea absolutamente clara de cómo abordar el libro, y me pasó que empecé a escribir, quería hacer como algo como medio ensayístico, creo. Y empecé a escribir unas columnas sobre reggaetón, sobre artistas en específico para Culto, para este medio. ¿Sí? De la Tercera. Y ahí me di cuenta que no era como tan buena columnista, no era tan buena para sacar como un rollo, ¿cachai? Como que era mejor como contadora de historias. Entonces, no sé, ahí contaba como la historia, qué sé yo, de Anita, esta brasileña, de Yamiko, de Bad Bunny. Entonces, sí, sentía quizás como la virtud, en caso de que la haya. Sí. No estaba quizás tanto como... Yo no sentía tanto en lo sociológico, ponte tú. Lo sentía mucho más en como, ya, te voy a contar una historia y espero que quede entretenida, ¿cachai? Y que te interese conocer a esta persona y entender como un lado como de su biografía. Entonces ahí el libro se fue estructurando en parte en base como a las historias de estos santos, ¿cachai? De la nueva religión, que vendría a ser como un poco... como por fin como cantar en español sin que tengáis que transar el inglés, que era como, o sea, sin que tengáis que transar el idioma al inglés, como era lo que le pasaba, no sé, por los 2000 a Shakira, que tenía que sacar absolutamente como el disco en inglés para poder entrar en el mercado gringo. Ahora Bad Bunny, en cambio, diciendo como, todos quieren ser latinos, en los mismos Grammys, no en el Grammy latino. Entonces, de alguna forma, como que, para mí, como que la nueva religión, por el rollo que tiraba Bad Bunny, tenía mucho que ver como con esta cuestión de la imposición de lo latino. Entonces, viendo como las historias de estos santos, ¿cachai? Como Wisin y Yandel, o sea, desde los más antiguos hasta los más nuevos. Y interesante porque la etimología de religión es lo que nos une, ¿no? Volver a unir. Y finalmente, a propósito que tú citas acá al escritor y periodista Martín Caparrós, ¿no? Que señala que el reggaetón es el que ha sido capaz de cumplir el sueño bolivariano, de unir hasta Latinoamérica. Y a propósito de este entendimiento de palabras puertorriqueñas que para nosotros acá en Chile queda súper lejos y viceversa, ¿no? Desde nuestros santos o apóstoles del género que también los escuchan en otro lado. Y es interesante esa como... posibilidad de respuesta
al colonialismo español, a propósito de la lengua, ¿no? Del castellano, cuando se introduce o tú pones aquí a Rosalía, que a lo mejor uno no la tiene netamente como, digamos... Vinculada como reggaetonera, claro, dura. Pura, ¿no? De todo un poco, lo mismo que Residente. Pero volviendo a España, en ese sentido, tú hablas, sobre todo en la parte final de tu libro, como boomerang que se le devuelve y que hay una, más que apropiación, sino más bien una reivindicación de lo propio latino. Y eso es bien interesante a propósito de esta mirada sociológica que yo vi, que es de forma natural. No es que estés ahí haciendo citas desde las ciencias sociales. Pero hay algo a propósito de esta nueva religión donde lo latino... claro, ahora, conquista... Exacto, conquista. Conquista lo otro. Y sí, pues en el caso de Rosalía, y bueno, no es solo Rosalía, yo me centré en Rosalía porque quizás es como la más emblemática, pero si lo pensáis también es como C. Tangana, también como que coqueteó con el reggaetón, sí. Solo que después hizo el madrileño, que ya era como más otra cosa, entonces no lo puse por eso. Pero sí hay como esta como devolución de tú nos conquistaste, tú nos impusiste como un castellano, pero bueno, al final hay no sé cuántos castellanos y todo eso como que se devuelven. Exacto. Y de hecho a mí me pasa que de repente hay palabras que no sé, porque escucho una canción de Rosalía y no tengo idea si es dominicana, puertorriqueña, ¿cachai? Como... Pero sé que ella está como, digamos, cantando no en español de España, pues, ¿cachai? Claro, exacto. Y bueno, y así también como con versiones que se, no sé, por ejemplo, por ejemplo, iba a decir algo demasiado latero y me arrepentí. No, pero dale, tírala, si aquí yo también me voy por la rama y volvemos al tronco, y si no va. No, nada, por ejemplo, tiene una canción que se llama Saoko, Saoko, que es como una palabra muy como dominicana, puertorriqueña, y Saoko era una canción de Daddy Yankee, ¿cachai? Y ella como que hace esta versión como de Saoko, y como la toma de otra forma, ¿cachai? Entonces está como toda esta cuestión, esta relación que es como bien interesante, po. Y a propósito de lo que hablamos como religión y lo que entendemos, también hay algo bien interesante cuando tú en los primeros capítulos hablas de Daddy Yankee versus Don Omar. Más allá, ya vamos a ahondar quizás en alguna de las características, la disciplina de Yankee, la cosa quizás más impulsiva o disruptiva de Don Omar, cada uno con sus relatos fundacionales. Pero en ellos y en otros tantos está el tema de la conversión, ¿no? Sí. Religiosa. Y eso también es importante verlo como parte de un todo o que son puntos en común. Es súper como importante. Yo no había pensado el título como reggaetón religión por eso, sino como por lo que te decía antes, pero claro, es un tema y que yo tengo un capítulo como específico para eso. El caso de Don Omar, como que Don Omar tiene el proceso inverso de Yankee. Don Omar viene siendo pastor y de repente dice, bueno, prefiero ser Don Omar. Daddy Yankee pasa siendo Daddy Yankee muchos años de su vida y el año pasado tiene como una conversión. Ahora hace solo como canciones cristianas y se dedica a predicar. Pero yo creo que tiene que ver, bueno, y hay muchos. En el capítulo yo trato como Héctor el Father, sí. Incluso no sé si te acordáis del general. Sí. Que el general se hizo... La mayoría se hace evangélico, pero el general se hizo testigo de Jehová. Y a diferencia de Daddy Yankee, ponte tú, Daddy Yankee igual sigue como súper presente en redes y todo eso, el general desapareció, desapareció del mundo. Hace como 1 año, 2 años leí un artículo que no me acuerdo si era de Gato Pardo, Revista Anfibia, en que era como buscando al general, ¿cachai? Y bueno, lograban hablar con el vecino, no sé qué, bla, bla, pero luego no estaba ni ahí como... Y dice como que toda su época del general fue inspirada por el diablo. Por Satán, era él. Estaba pensando en él cuando... Sí, por Satanás. Y hay muchos... Se desconocía. Hay muchos que se vuelven evangélicos. Yo creo que tiene que ver, bueno, como en Latinoamérica, la cultura como religiosa muy importante, pero también en Puerto Rico la cultura evangélica es muy importante y muchos de ellos vienen de familias cristianas, ¿cachai? Entonces lo que hacen en el fondo es como perderse un rato y luego volver como a lo que fueron. E incluso algunos que no son como, digamos, que están metidos como Daddy Yankee, Héctor el Father, qué sé yo, también tienen como un discurso súper como religioso como en su forma de hablar. La otra vez me dio risa que veía como a Wisin y Yandel diciendo como que le estaba pidiendo que orara a Daddy Yankee por él. Porque todavía no se podía convertir porque tenía unos negocitos que todavía no quería como... tenía que terminarlo. Pero estaba ahí como esperando, ¿cachai? Como... sí, pues, pero es súper importante. Y otra cosa que me parece bien significativo que tú rescatas en Reggaetón Religión, porque claro, siempre se ha hablado
sobre todo la gente que no le gusta el reggaetón o la música urbana en general, ¿no? Que es hipersexualizada, que es como ordinario, de cómo muestran el perreo, imitando el sexo explícito. Ya, está lleno de comentarios. Vienen Iván, que ha pasado, que pasó en su minuto con la, ¿cómo se llama? La lambada. Con todo. Y con todo, la verdad. Todo. Obvio, el rock and roll también en su época, nuestros abuelos, que creo que hasta el valso, ¿no? Así todo, como, sí. todo sí, se muestra ahí el tobillo según la época. Pero acá me gustan dos cosas que bien interesante, que también el público que nos escucha, Cami, es bastante transversal, pero que son estos códigos y que me gustaría que explicar lo que tiene que ver como con el ego, particularmente masculino, pero no de forma exclusiva. Ya lo vamos a ver con los casos que tú rescatas. Esto del fronteo y también de la tiradera, ¿no? Yo soy el más bacán. Yo aquí, y jugar también a comunicarse a través, más allá de todas las colaboraciones que puedan existir. Pero esta pelea que se da en la canción, en el escenario, me parece como interesante, porque en algo también juega con esta estética, a propósito de la música, de la narcocultura, de la cosa así abacanada, y que también tiene sus lecturas sociológicas o antropológicas. Pero tiene como harta bueno, igual no es algo solo el reggaetón, también como que pasaba en el rap y bueno, las batallas de gallo y todo eso. Y claro, tiene como, de repente tiene que ver como con la cuestión como de la narcocultura, pero de repente es como, weón, decir como, mi bicho está más cabrón que el tuyo, mi bicho es pene. El pene, claro. ¿Y la popola? La popola es la vagina, en dominicano. Sí. Bueno, pero también yo siento que hay como gente que tiene como estos fronteos o ya tiradera, pero quizás con más fronteos como de maneras como distintas. También pienso como hay una artista que se llama Jan Miko, sí, que se empezó a hacer como muy conocida, yo creo hace como 2 años, el año pasado como que explotó. Y sacó este año el Bizarrap, que tú caché como el Bizarrap, que es como la típica como cuestión de que hace como este argentino, productor argentino, sí, que hace con un cantante y como en general es una tiradera o algo así. Y Yamiko hace como una especie como de tiradera feliz, encuentro. Entonces también como que encuentro que empiezan a haber como distintas ejecuciones, ¿cachai? De lo que es la tiradera. Y bueno, yo ahí en ese capítulo, el que rescaté más, como porque esto como que establezco como estos santos, también los voy vinculando a algún tema. sí. Y al que lo vinculé más al tema, aunque muchos dicen que no es el mejor haciendo tiradera y todo eso, pero es a Residente. Porque pasa cuando Residente hace una tiradera, todo el mundo es como, wow. ¿Es con Balvin? Que es con Balvin, y la de Balvin fue muy brutal. O sea, yo creo que es como de la... A ver, yo pienso como, bueno, anda, si yo fuera Balvin, como, creo que es la tiradera más dolorosa como para recibir. Pero tú cuentas que le pide por favor que pare, porque Residente tiene background, o sea, tiene no solo calle, tiene mundos, tiene opinión, sabe política, entonces tiene material, digamos, tiene argumentos, ¿o no? Tiene argumentos, pero... Te puede destrozar. Te puede destrozar, o sea, y lo destroza. O sea, es que le dice todo lo que te puede decir, bueno, que eres tonto, racista, no, como... Mal. Y pasa con Residente que no está como... Alguna gente lo critica porque dice como que revive a través de las tiraderas, que ya como que su carrera es tan baja, entonces como, weón, anda solo usa ahí como las tiraderas para revivir, pero a la vez uno está esperando la tiradera de Residente, pues, ¿cachai? Tú dices una frase bien, digamos, elocuente respecto a Residente. Dice, bueno, Residente se indigna por todo y nosotros estamos cansados de la indignación de Residente. Igual yo tengo una relación muy ambigua con... Suena como que tuviera una relación ambigua con Residente y él también conmigo, ¿no? Como absolutamente unilateral. Como que de repente me pasa que entiendo, bueno, lo digo en el libro igual, entiendo, el loco tiene una voz escuchada, y entonces si tenía una voz escuchada y tenéis como urgencias políticas y sociales, me imagino que igual la quería usar, pues, ¿cachai? Sí. Pero claro, empezó a pasar que Residente la usaba como en cada tema y como medio como educándote, entonces tenía un tonito un poquito. Perdona como... que use este concepto, que es muy político y local y cercano. ¿Superioridad moral? No puedo, buena andar. Residente estoy hablando. Residente, puta, claro, tiene como algo de eso. Y sobre todo también como en ese algo me parecía como que de repente como que no abrazaba sus propias contradicciones y se lanzaba como frases como Adidas no me usa, yo uso Adidas, ¿cachai? Como, loco, estáis promocionando una marca, como todo bien, ¿cachai? Todo bien, como pero entonces como que él, como todo lo que él hace es como intachable y no sé qué. Por otro lado lo entiendo. Por otro lado,
Encuentro que Calle 13 es demasiado bueno, ¿cachai? Entonces Sí. como, sí, pero creo que igual a todos en un momento nos empezó a cansar un poquito el tono de Residente, de constante como educación. Me interesa incluso mucho más como Bad Bunny está abordando el tema político, que ahora se ha metido mucho en las elecciones Hay elecciones de gobernador en Puerto Rico, ahora en noviembre. Y Bad Bunny está muy metido, de hecho está como pagando letreros gigantes en carreteras, como hablando de que votar por el partido de derecha de allá es como, bueno, así como lo peor que podía hacer, como con un discurso como de izquierda y más vinculado al candidato independentista. Entonces encuentro, bueno, anda fascinante que este bueno anda billonario, está usando su plata para, ¿cachai?, hacer esos letreros y lo siento menos como con esta cuestión de yo soy mejor que tú y te voy a como enseñar a pensar, ¿cachai? Sino como... Se la juega por una causa. Y de hecho, en relación a eso, es interesante porque tú hablas, yo había escuchado algo, pero no recordaba, no sé si la palabra lo tengo por aquí, que es como un perreo combativo 2019 que le costó la salida al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Y ahí, bueno, está Ricky Martin entre medio, pero cómo también se puede usar para esas causas, como a propósito de nuestras bandas sonoras en el estallido social. También se produjo esta cosa colectiva en Puerto Rico para generar una respuesta anti la corrupción o también las filtraciones, que ya nosotros sabemos varios de lo que está pasando ahí. Filtraciones de audio. Exacto. Y en eso es interesante porque tiene un poder súper movilizador. O sea, claro, como yo miraba así como con un poco como de envidia, como estos gallos queriendo sacar a un gobernador, bueno, desconociendo igual el problema profundo de Puerto Rico, así que también como con un poco de envidia por ignorancia. Pero era como, loco, está como Residente marchando, Bad Bunny marchando, como o sea, un nivel de convocatoria, incluso Daddy Yankee, que tiende a ser una persona como... o que no se pronuncia tanto, que si se pronuncia más como por la derecha, estaba ahí también como en esas marchas, que bueno, que fueron como por unos audios, perdón, por unos mensajes de Telegram del gobernador de entonces, como con su equipo y otros como adherentes, que eran, bueno, muy homofóbicos, muy misóginos y sobre todo se reían como de los muertos del huracán María, que había sido una hueá como muy, 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 muy devastadora, más de 3.000 muertos, muy mal manejada por el mismo Rosselló. Entonces ahí quedó la cagada. Quedó la cagada y claro, gracias en parte gracias a los cantantes, obviamente, como es la movilización de todo el pueblo, pero es súper convocante que figuras así de relevantes estén ahí. Y también como que hubo como, bueno, que igual nosotros lo vimos para el estallido, pues como la adaptación de canciones como pop o qué sé yo, como con otras letras. Acá también está típica como de la combi completa, como chocha culoteta, cara como renuncia Ricky Puñeta. Y bueno, también estaba como Te Boté, que era como una canción que estaba muy en ese momento de moda. También el Te Boté era como Te Boté un poco como, ¿cachai? Ricky, chao, ¿cachai? Pero también ahora ha pasado como, no sé si habéis visto que han aparecido como Nicky Jam y Anuel haciendo como el endorsement a Trump, que también ha sido súper, bueno, criticado por algunos, celebrado por otros. Entonces yo pensaba harto como, si me va bien con este libro, igual me gustaría hacer como un libro quizás de reggaetón y política, ¿cachai? Como esos nexos, porque se tiende a pensar que fuera como gente muy apolítica, y muchas veces lo son, pero hay muchos momentos en que se pronuncian, solo que de repente no se pronuncian por lo que a uno le gusta necesariamente, pues, ¿cachai? En Colombia también hubo como una tensión súper grande cuando tuvieron su propio estallido social, que Maluma estaba pidiendo como paz, ¿cachai? Era como, no posteando paz, ¿cachai? Chicos, no se peleen. J Balvin también muy cuestionado por no pronunciarse, Karol G pronunciándose como a favor como del pueblo. Entonces, hay un montón de historia Balvin política. Es más vilipendiado, tú señalas también. Balvin súper vilipendiado. Es que Balvin además yo creo que es más impresionante porque estuvo muy alto. En algún momento fue como el Bad Bunny del momento, ¿cachai? Era el loco, el rey del reggaetón en un momento. Y es muy fascinante su caso porque es el caso de una caída. Po. Eso te iba a preguntar, del dinamismo que hay, la velocidad y también resiliencia del reggaetón como género, pero cómo van variando quiénes son los reyes, la reina o los santos, como tú quieras llamarlo, a propósito del concepto de nueva religión, ¿no? Porque tú dices,
constantemente y es algo que vemos, ¿no? Es como que hoy cuando esté escribiendo esto, ojalá que no haya cambiado el escenario. El género va muy rápido, salen canciones nuevas cada rato. Y la pregunta que te gatilla el libro, tú lo dices al final, es ¿por qué Chile es tan reggaetonero, no? Y aquí tú hablas también como una premisa y que es data, ¿no? Que es que la penetración que tenemos de Internet, que es una de las mejores o las más altas de Latinoamérica. Y en ese sentido, el reggaetón, ¿qué nos viene a ayudar también a Chile, que siempre ha sido, siempre se ha manifestado como con cero carnaval, con poca festividad? Y a propósito de lo que tú también señalas, así como gracias, que ya no es H donde hay una coreografía y hay que, no sé... Que yo bailo muy mal, yo bailo muy mal. Entonces, pero es libre, el perreo es libre. ¿Qué es lo que permite el reggaetón para Chile? ¿Por qué crees que ha aprendido tanto acá? Ya, cacha que no tengo una respuesta total y creo que se lo pregunté a la mayoría de la gente, como ¿por qué creéis que esto? Y era como, claro, porque somos muy curados, como... pero por ejemplo los colombianos, la otra vez que me hablaron de un estudio que decía que los adolescentes chilenos, no me acuerdo de qué otro país, pero que eran los más curados de Latinoamérica. Sin duda. Y quizás, yo estoy diciendo adolescente, pero quizás era todo el mundo, no me acuerdo. Y ponte tú que eran como el doble que en Colombia, y en Colombia el reggaetón prende un montón. Entonces, la teoría del curado quizás no es tan así. Yo creo que tiene que ver con una cuestión como de libertad. Creo que el reggaetón, en la cuestión del baile, que es algo que me impresiona como cuando se denota el género, siento que la gente está minimizando absolutamente como lo importante que es como el baile, ¿cachai? Como... y lo poco banal también, que es como la sexualidad. Es como, ay, hablan solo de poto. Y es como, puta, bueno, onda, es súper importante hablar de poto, ¿cachai? El sexo mueve el mundo. Más que el amor. Grandes declaraciones. Fuertes declaraciones. Sí, es verdad, po. Bueno, y yo siento como, claro, en este momento como H que tuvimos, porque el reggaetón llegó, la gasolina apareció el año 2004. Oye, sí, no podía creer que tiene 20 años. 20 años. Impresionante. 20 años. Muy tarde. Y es muy impresionante porque igual si lo pensáis, el general, que es como una especie de pre-reggaetonero, es un loco de desde los años, reggaetón? Claro, como del 89, ¿cachai? O sea, es una hueá que tiene una cantidad de años, pero impresionante. También lo pienso para toda la gente que dice como, oye, pero ¿por qué un libro de reggaetón? Como onda, como la guay irrelevante, como lo que onda. Los últimos 40 años han estado como poco regidos por esto. Entonces, siento que cuando llega el reggaetón y está el H imperando en Chile, y sé que en Perú, no desconozco si en otros países, de alguna forma te libera porque ya hay gente que le gusta la coreografía y todo eso, pero los bailes coreográficos igual tienen como algo como restrictivo. Y además también están, qué sé yo, pues cosas como la salsa, como la cumbia, que tenéis que ser como un buen bailarín igual. Sí. En cambio el reggaetón no tenéis que ser un buen bailarín, es como te da la absoluta libertad de bailar mal, hacerlo igual, ¿cachai? Y a la vez como con erotismo. Entonces yo creo que bailes mal. Eres muy autoflagelante. No. ¿No? ¿Sí? O sea, sí soy autoflagelante, pero en lo de bailar mal es absolutamente así, pero lo hago con mucho entusiasmo. Y de verdad el reggaetón a mí me cambió la vida porque fue como, bueno, ¿dónde puedo bailar? Y como lo coreográfico de la chera, como esta weá. Nunca, terrible. Aparte tengo mala memoria, es como... No, mi coreografía es como que le pongan matemática a la música. Sí, no. Entonces era como esto, lo bailáis un poco como querís, podéis bajar, como... sé bajar, eso sí, sé bajar. Y subir, porque la gracia es subir de vuelta. Subir. De hecho, ahora hay como que había unos TikTok circulando que decía que lo de bajar era como ya de viejito, que notabais como muy una persona ya como de la tercera edad, como en una fiesta, como porque como pretendía bailar hasta abajo, ¿cachai? La otra gente como ya joven y ya normal no hace esas cosas. Ya. Vamos a seguir conversando con nuestra invitada de esta tarde acá en Frecuencia Pública, la escritora y guionista Camila Gutiérrez, que nos viene a presentar su muy entretenido y muy bien escrito Reggaetón Religión, que nos viene a mostrar este ritmo caliente del siglo XXI a través de las historias y las estrellas, los santos, los apóstoles y todo lo demás. Y vamos a escuchar, voy a hacer una excepción, vamos a escuchar reggaetón. Vamos a escuchar a Young Miko, y esto es Lisa.
Bueno, y después de escuchar reggaetón acá en Frecuencia Pública por Radio USAT, seguimos conversando con Cami Gutiérrez, que nos habla justamente de este género musical que también, hay que decirlo, fue censurado en su minuto, el proto reggaetón o el underground en Puerto Rico a mediados de los 90. Tú que estuviste ahí en Puerto Rico, también viajaste a Colombia y no solo conociste las playas, no solo estuviste en el cumpleaños de Balvin, ya vamos a hablar de eso, y entrevistando a gente, DJ, productores. ¿Qué pasó? Acá hay una vuelta bien interesante con esa censura de lo que llamaríamos el proto reggaetón. Ahí hay una mujer que ostentaba el poder y le dio la vuelta. Y es bien interesante hacer eso cuando buscan ahí censurar distintas letras o posturas, ¿no? Bueno, hubo como dos momentos, hasta lo que yo sé, de censura bien distintos entre sí en Puerto Rico. Uno fue a mediados de los años 90, que, bueno, la vida muy curiosa por hablamos de Rosselló recién, este gobernador que cayó gracias a bueno, todo este movimiento como impulsado por Bad Bunny, no sé qué. El papá de ese Rosselló también fue gobernador de Puerto Rico en los 90 y él quiso prohibir el reggaetón. Por el tema sexual, básicamente. No, como era también, o sea, sí sexual, pero como la violencia y el narco y no sé qué, la cuestión y era como, ponte tú que se llama, no me acuerdo bien, pero mano dura contra la delincuencia, la cuestión que él tenía. Pero finalmente pasó que él es el gobernador más corrupto que ha tenido Puerto Rico. Entonces, ¿cachai? Claro, su rollo con la delincuencia era como, en el fondo, como la lectura que hay ahora, es como, bueno, tu rollo era como con una clase social y con que, en general, como el reggaetón, no eran blancos los que lo estaban haciendo, entonces era una hueá como racial y social, pues su problema, ¿cachai? Entonces empezó como a estigmatizar como todo un grupo con eso y ahí lo perseguía como a través de, bueno, unas multas que... $500 por escuchar, $500 esa época, yo no sé cuánta plata eso. Bueno, confiscar, hacer como redadas para confiscar como los discos y todo eso. Entonces ahí el reggaetón fue como mutando un poco y empezaron a poner clean lyrics como afuera de las portadas para como empezar a entrar como de manera más masiva, pero como... El loco, en el fondo, al perseguirlo, le dio como un realce, pues, ¿cachai? O sea, ¿qué es lo que pasa siempre? ¿Qué es lo que pasa siempre? Sí, como... también ahora veía como en este proyecto de ley que se rechazó acá en Chile, que era como para prohibirlo como lo urbano. Yo pensaba, Peso Pluma partió, ¿no? Partió la discusión con Peso Pluma, se pasó como el urbano chileno, pero era como, bueno, anda como... Es cosa de que hay la historia como... Era por la narcocultura. Sí. Y bueno, luego hubo otra senadora, esto ya en los 2000, que se llamaba Belda González, que era una figura curiosa porque era una persona como muy religiosa de derecha, pero a la vez que impulsaba como mucho los derechos de la mujer y no sé qué, o digamos como una reivindicación como de, huevona, no digan estas huevas tan ordinarias como de las mujeres, ¿cachai? Pero ahí también pasa como que ella quiere como limpiar las letras, no se quiere prohibir el reggaetón. Y de alguna forma sí lo va logrando, pero pasa lo mismo de nuevo como le dais como tanta como, digamos, tribuna a un género a través de esto, que de hecho la misma Ivy Queen dice como, bueno, anda, gracias Belda González porque gracias como a tú, ¿cachai? Como que empezaste como a hacer así, el género es mucho más grande, es mucho más visible. Entonces, claro, pasa que cada vez que hay estos intentos de censura, el género va creciendo más. Exacto. Cami, de hecho, Ivy Queen, ¿no? Una de las primeras mujeres reggaetoneras, que ahí rompe un poco el paradigma de que es algo masculino. Y ya que escuchábamos recién a Young Miko, hay algo bien interesante que yo no conocía y que es este vínculo con Japón, ¿no? La incorporación de los japonés, y hay casos por montones, a propósito también de nombres de discos, de canciones, qué sé yo, o de los mismos artistas. Y acá hay un choque de la idea de lo latino y la idea de lo japonés, claro, porque nosotros entendemos desde acá, es siempre la mirada de Occidente. ¿Por qué se da esa combinación que pareciera al menos exótica o excéntrica? Yo creo... Lo que pudiste rastrear. Yo creo que... o sea, lo que digo un poco en el libro y que creo que es una teoría muy, digamos, como rudimentaria todavía, como que siento que quizás lo podría haber pulido más y como llevarlo un poco más lejos. Pero justo así como por casualidad de la vida, yo estaba muy como, bueno, quiero hacer algo como de Japón y reggaetón porque es algo que está y que he leído algunas cosas ya como de eso. Y estaba como súper presente, sobre todo como en los más contemporáneos, como Rauw Alejandro, Rosalía, ¿cachai? Como Alvarito Díaz, que
Me da mucha risa que se llama Álvaro Díaz, como... Sí, obvio. Sí, como siempre pienso primero en Juan Carlos Bodoque y después como... Claro, exacto. Y bueno, varios más. Pero sobre todo los más nuevos, ¿cachai? Entonces leí un libro que hablaba como de una cuestión como que es el neojaponismo, que son como estas, como esto que nos encanta en Occidente, como de la construcción como de imágenes sobre Japón, ¿cachai? Como el anime, no sé qué, como la comida, etcétera. Y pasó que a principios de los 2000 el gobierno de Japón dijo ya, bueno, anda, vamos a impulsar como las imágenes que tienen los occidentales sobre nosotros y vamos como a pulirlas todavía más y vamos a ser como un país que exporte esto, así como muy consciente, y le pusieron como el Cool Japan a esto. Y en el Cool Japan entran ciertas cosas como el anime, ¿cachai? Como lo otaku, como la idea como de la comida bonita, no sé qué, pero ellos, por ejemplo, no les interesa como estar exportándolo el hentai. Como la cuestión como más sucia, no sé qué, qué sé yo. Y por lo que me parece a mí es como toda esta gente, como estos reggaetoneros que ahora tienen 30 años, máximo 38, que ahí estaría J Balvin que pone como imágenes de Japón, pero digamos la mayoría 30, 31 son gente que creció absolutamente bajo esta idea del Cool Japan, con los monos animados, ¿cachai? Con todo como está imaginario de Japón. Y que es heavy, onda, como yo leía en este libro, que, por ejemplo, había un lugar, un pueblo, una ciudad, Japón precioso, con aguas termales increíbles, y aún así, la oficina de turismo no lograban hacer como prender al pueblo. Hasta que lo hicieron salió como locación en una cuestión de Evangelion, y lo empezaron como a promocionar ligado a Evangelion, y ahí, bueno, todo el mundo yendo a la wea como un montón. Entonces, toda esta generación crece bajo esta idea como de Cool Japan, como todo este imaginario cultural, entonces yo creo que por eso como lo incorporan un montón, pues, ¿cachai? Está buena la estrategia, en todo caso. A ver, también acá Cami habla de cosas que me parecen interesantes que a propósito de los jóvenes, ¿no? Que igual se da en casi todos los fenómenos o géneros musicales, pero que básicamente lo dice J Balvin, que finalmente tú estuviste, bueno, en su fiesta de cumpleaños, ya vamos a hablar de esa maravillosa anécdota, pero también en Colombia, ¿no? La música se prueba, principalmente la música urbana en las fiestas de colegio, ¿no? Porque toda la música tiene su época, su contexto, su propia tecnología y los medios de circulación. Y entendiendo que la música responde también a las generaciones, ¿qué te pasa cuando ves gente, digamos, de 40, 50 años, tampoco así como que boomer, que se burla no solo de el tema de la hipersexualidad en el reggaetón o tanta esta triada, ¿no? ¿Cómo era? Teta... Chocha, culo, teta. Exacto. Se me olvidó una. Un lapsus ahí. Que el tema de como lo melódico, ¿no? Que se burla mucho de cómo se canta, que todos son como así, como gangosos. Claro, se ríen, se burlan mucho de eso. ¿Qué sientes que hay detrás? Porque en lo musical pareciera que como que rompe también lo que conocemos como melódico, como buenas voces, qué sé yo, ¿no? Porque pareciera que todo se parece, aunque no es tan así. Yo creo que es como, bueno, primero que es un género, el género más masivo en este momento, entonces, como en todo género masivo, uno empieza a encontrar, claro, como decís, como esta weá me suena un poco igual a esta otra weá, pero que también pasó como en el pop en algún momento, cuando, ¿cachai? Como uno decía, puta, esta galla igual me suena parecida a esta otra, pero siempre hay gente que se distingue y todo eso, pero yo creo que lo que pasa es algo muy natural, que es como esa resistencia a lo nuevo, pues, ¿cachai? Igual me da risa porque ya no es para nada nuevo, sí, pero claro, es como una resistencia a típico, no sé, pues cuando uno se mete a YouTube y ve como los comentarios como música es lo que se hacía antes, ¿no? Como estas cosas de ahora, ¿cachai? Como entonces siempre está eso, siempre ha estado como con todos los ritmos, o sea, le pasó al jazz también, ¿cachai? Como, y a ritmos que ahora son súper validados, en su momento eran como, bueno, ¿qué es esta wea? Y es divertido porque me pasa ahora que también veo a gente como dentro del mundo del reggaetón, como ya es algo que lo hemos hablado, que lleva como al menos 20 años de historia, veis como gente como reggaetoneros de la vieja escuela diciendo como, ay, las mierdas de ahora de reggaetón no son como en la época de Yankee, Wisin y Yandel y como, ¿cachai? Despreciando el reggaetón actual. Entonces es algo como que nunca va a dejar de pasar, yo creo. Como, no es solo como un problema de rockerito, ¿cachai? Como el típico rockerito que odia todo lo que no sea rock o no sé qué. Es como un problema, bueno, de las personas nomás.
Cuando rastreas los orígenes del reggaetón, hace una comparación que me parece muy también elocuente, como si el pisco sour es chileno o peruano. Y aquí, no sé, te pregunto si es una disputa o no, si nace el reggaetón en Panamá o en Puerto Rico. Quizás nosotros desde acá conocemos más los santos, claro, y las vírgenes o los exponentes desde Puerto Rico. ¿Hay disputas, tú donde estuviste, por ejemplo, en Puerto Rico, de nombrar que es de ellos y, no sé, denostar, por ejemplo, a los panameños? O sea, en Puerto Rico la mayoría de la gente con la que yo hablé era muy como el reggaetón de Puerto Rico. Como lo que hubo en Panamá fue como una especie de pase-gol, ¿cachai? Pero no como el origen. Pero ponte tú, hay un podcast que está en Spotify y que la narradora es Ivy Queen. Y es muy choro porque van como, bueno, es como de la historia del reggaetón, más o menos. Llega un poquito antes de Bad Bunny, pero va desde el principio. Y a Ivy Queen igual es como que le da un poco harto crédito a los panameños, ¿cachai? Ivy Queen es puertorriqueña. Sí. Pero claro, han pasado como disputas, no sé, vos, por ejemplo, de Panamá, cuando Rubén Blades fue ministro de Cultura, él dijo, no, el reggaetón es panameño, ¿cachai? Entonces sí, como que está esa disputa. Y yo, la verdad, tiendo a decantarme, pero barsamente, porque igual soy una chilena observándolo 80 años después, más como con la idea de que al menos el reggaetón, como en su formulación, digamos, más clásica, es puertorriqueño. Pero lo que sí hubo en Panamá, que es muy importante, es que fue el primer reggae en español, es panameño, pues y de ahí igual viene todo, ¿cachai? Sí, que es un gallo que se llama Renato, que bueno, que no es como tan conocido por nosotros acá. Él hizo el primer reggae en español. Y Renato era como de la misma banda del General, y luego ahí el General como fue el que se hizo como más famoso y todo eso, y tenía algo como bien como similar a ciertas cosas del reggaetón, pero como ya empezó a encontrar su forma más actual, yo creo, o más clásica en Puerto Rico. Cami, para mí. Sí, Cami, eso me gusta mucho también de tu libro, que eres muy, bueno, a mí me pasó esto, para mí esto, disculpen si es que me falta alguien, advertencia, qué sé yo, muy, digamos... Pero después como cuando releía el libro decía, ya, pedí muchas disculpas, como que agotadora. No, yo lo encontré buena onda, lo encontré porque la verdad es que es cierto con lo que tú señalas ahí, ¿no? Que todo es muy rápido, unos suben, otros bajan. Sí, a mí siempre me da cosa cuando leo columnas como con teorías muy tajantes, digo... Sí, pues envejecen mal, tú tienes miedo de eso, ¿no? Y eso es lo que señalas ahí, pero eres muy honesta, y eso se agradece. No, cuando hablas ya, vamos a J Balvin, ¿no? Estar en su fiesta de cumpleaños, y la entrevista que nos fue, que casi estuvo. ¿Qué le hubieses preguntado si hubieras tenido la oportunidad que finalmente no se dio? Pero igual que el carrete. Qué heavy, que no lo había pensado como... ¿No lo había pensado? No había pensado realmente la entrevista, como... Yo sabía que quería como abordar de alguna forma, pero que es imposible igual, porque yo creo que nadie te quiere responder eso. Como a mí lo que me interesaba mucho J Balvin, que siempre como la estrella que cae, pues, ¿cachai? Como la estrella que cae es una weá muy llamativa y que cae como a la velocidad que cayó J Balvin, que era un weón que estaba así, y de repente, o sea, que cae dentro de lo que cae esta gente que sigue siendo mega millonaria, ¿cachai? Igual la escuchan un montón y saca un disco, igual lo escuchan, ¿cachai? Pero J Balvin cayó. Y me interesaba un poco como esta cronología de su caída. Me hubiera encantado como tenerla a Perso para preguntarle y que él no se indignara conmigo y hablar un poco de eso, como lo veía. Es lo que más me llama la atención de él. Me tuvo muy obsesionado un tiempo eso, como, weón, ¿cómo estar ahí? Ahora estar acá, como... Y te bañaste en una playa que... la de Amorfoda. Eso, la Amorfoda, exactamente. Eso en Puerto Rico. Sí. Que fue mucha suerte porque conocí ya a alguien que era como el amigo del amigo del amigo, que bueno, una persona así como de esa gente que es como buena onda y que te pasea porque sí, en un país como que si esta persona podría estar haciendo cualquier hueá mejor en vez de pasear a una desconocida, y en Puerto Rico esa hueá es como muy necesaria y yo no manejo. Y ahí es como todo carretera, ¿cachai? O sea, salir de San Juan en bus, en transporte público, una hueá imposible. Entonces me paseó como por algunos lugares y el loco iba muy como, bueno, hablándome como de que la piña colada, no sé, que tenía que tomar piña colada, no sé dónde, estaba muy como que yo era una pésima turista que estaba haciendo todo mal, ¿cachai? Encontrando como todas las cosas menos como autóctonas, no sé. Y de repente me dice, no, mira, ahí está la playa de Amorfoda, como de Bad Bunny. Sí. Y yo como, bueno, para, por favor, ¿cachai? Como... Y vences tu pudor.
quizás el ron ahí ayudó. El ron ayudó. Ron ayudó. A mí me carga como voy a andar a correr en traje de baño, y si lo digo en el libro, como muy preocupada de que todo se mueva y no sé qué. Y acá como fui corriendo así como me metí a la playa y el loco muy buena onda puso como la canción llevaba un parlante, ¿cachai? Y ¿Te sacó fotos, video, algo? Me sacó una foto. ¿Y ese registro dónde quedó? No salgo tan bien. ¿No lo publicaste en tu...? Lo publiqué una vez en Instagram, como en un momento como ansioso y quería ya mostrar cosas, pero bueno, me faltaba 80 años para terminar el libro. El año pasado lo publiqué. Después lo borré. Ya. Así que no podemos ver ese registro de tu momento. Pero lo tengo ahí. ¿No? Y tengo una foto con J Balvin también, en la que los dos salimos muy mal, entonces tampoco. Pero está, sí. Lo otro que quería preguntar, a propósito también cuando dedicas también, ¿no? Capítulos y vas mezclando ahí lo que pasa en Chile y se habla principalmente, pero no de forma exclusiva, de Pablo Chile. ¿Por qué crees que hubo tanta resistencia o por qué la gente encontró que era exagerado que tú compararas a Pablo Chile con Jorge González? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que es por lo mismo de como la reivindicación como de lo antiguo sobre lo nuevo, ¿cachai? Probablemente a Jorge González, o sea, creo que además como Jorge González, bueno, es como, pensando en los santos, es una buena especie de divinidad en Chile igual, po. O sea, que rodeado por una cuestión sagrada, entonces si decís algo como que tenga que ver como con alguien que está rodeado por este halo sagrado, siempre es complicado. Creo que además como que los protectores de Jorge González como que lo protegen, siempre ha sido para mí llamativo, ponte tú como cuando salió Corazones, que imagino que te acordás y la gente estaba como, que esto no es como La Voz de los 80 y no es como tan político y no es rockero, es popero y es de amor y como ya no es lo mismo que antes. Entonces como claro, como siempre va a haber... incluso lo tildaron en su minuto. No me acordaba de eso. Sí. No lo dije y yo. Que ahora es como, bueno, anda un disco, ¿cachai? El disco de los prisioneros, para mí al menos. Sí, buenísimo. Entonces, claro, por un lado está esta cuestión como los guardianes de lo sagrado, que como que no impiden que haya como ninguna comparación como con algo nuevo. Porque además yo no estaba diciendo Pablo Chile es Jorge González, ¿no? Era como, bueno, es como Jorge González en esto, claro, ¿cachai? En tener opinión, en tener como opinión política. Claro. Y bueno, yo creo que también es porque para mucha gente el género es muy mal mirado, el género urbano chileno muy, muy mal mirado, pues, también, ¿cachai? Y es como, que no saben hablar, que no es como... pero yo encuentro que es como... Igual como una estrechez un poco. ¿Puedes también explicarle, aprovechar también? Suena como que me creo la raja diciendo que es una estrechez. No, nada que ver. Yeah. No para nada. El tema del trap, que a mí me parece súper interesante, que tiene algunas similitudes con el reggaetón, pero más con el rap, más con el hip hop, y que ha ido ganando bastante espacio. ¿Va en paralelo con el reggaetón? ¿Cómo es esa industria? Bueno, yo en el trap, mi libro es más de reggaetón, pero claro, igual tiene trap porque fue un momento importante en Chile. Pero no es un tema en el que me sienta que me maneje como tan bien, pero sí empieza a pasar como el año 2017 en Chile, que empieza a haber como un auge del trap importante, y no solo en Chile, también ahí aparece Bad Bunny, ¿cachai? Que primero como que hace mucho más trap que reggaetón. Y en Chile como que habían como distintas como un poco variantes del trap. Estaba como Gianluca, no sé si te acordáis de él, que era como muy el trap emo, como emo existencial. Estaba Pablo Chile, que era como el trap más calle, y así como distintas. Gianluca, bueno, a mí me gusta. ¿Ah? A mí me gusta Gianluca, es bueno. Es bueno Gianluca. Emo, parece. Es bueno Gianluca. No, y a mí me gusta que tenía como esa tristeza que, bueno, lo digo un poco en el libro también, que es algo que para mí es como una innovación de Bad Bunny también, y que creo que en parte su éxito se debe un poco a esto, que te propone como una tristeza que antes no existía tanto en el género, que no es como la tristeza contextual de puta, me rompieron el corazón o algo así, sino es como existencial. Una tristeza que se lleva, ¿cachai? Y Gianluca tenía absolutamente eso. Entonces, claro, ahí empieza como a jugar como un rol súper importante en también la conformación de una escena en Chile, porque antes no es que no, ponte tú, no hubiera existido reggaetón, o sea, existió reggaetón en Chile en los 2000, como con los Pokémones, existieron bandas de reggaetón, pero todavía no se podía hablar como de una escena, ¿cachai? En cambio, con el trap se empieza ya a hablar de una escena y un montón como de gallos, son como amigos entre sí, como bastante como panas, no sé.
Y además entonces ahí como que se da pie para la conformación de una futura industria, ¿cachai? Pero la industria, al menos como yo lo veo, se da totalmente ya con un nuevo auge del reggaetón que hay en Chile, que es cuando hay trap, pero de repente en pandemia aparece Marcianeque y hace este viraje al reggaetón de nuevo, ¿cachai? Y ahí, bueno, también estaba Paloma Mami, que fue súper importante porque yo creo que dio como una especie como de... Oye, llegó a la industria gringa, o sea, llegó claro, a otro lado. como medio que luego como que ha desaparecido, pero en ese momento fue como, bueno, anda, miremos Chile, ¿cachai? Exacto, sí, eso permitió. Como que fue súper importante su rol ahí. Y nada, pues Marcianeque hace como este viraje al reggaetón de nuevo y ahora está Cría MJ, está Jere Klein, está, bueno, Floyd Menor y gente que está como sonando, ¿cachai? Mundialmente y tuvo que ver como con todo este como colchón de trap y todas estas cosas previas que han pasado. Me decías al inicio, con esto terminamos, Cami Gutiérrez, que todavía no te aclaras y no hay por qué hacerlo, ¿no? Si eres más bien de Daddy Yankee o Don Omar, como finalmente... Es así que como soy apasionada de las dicotomías. Es que no hay por qué elegir, encuentro, y no tiene por qué ser excluyente. Y tú hablabas de algo que me gusta mucho cuando se habla de la teatralidad de uno y la pirotecnia de otro. De los artistas chilenos, ¿hay alguien que te llame la atención por la puesta en escena que tú dices, acá hay un punto distintivo, un valor agregado? No sé si por la puesta en escena. No escena se juega tanto acá con esa puesta en escena, no por falta de recursos, sino más bien porque no está tanto en nuestra, quizá, idiosincrasia. Yo creo que pasa algo con los nuevos artistas chilenos que yo creo que van a ir consolidando sus presentaciones en vivo porque son mucha gente que surgió en pandemia, entonces no tuvo tiempo como tanto como del foguearse en vivo, ¿cachai? Sí. Sino como, bueno, hay unos que ya llevan más tiempo y todo eso, ¿cachai? Pablo Chile que viene de antes, Polimá, qué sé yo. Pero creo que claro, que algunos como que partieron ahí, entonces parten como pegando harto como en redes sociales y todo eso, pero todavía han hecho presentaciones en vivo con muy, muy locales y todo eso, entonces creo que algo como que todavía como que hay que ver como ese desarrollo, o sea, porque yo me acuerdo, ponte tú, Bad Bunny, cuando vino al Festival de Viña, tenía un show muy distinto al que tenía ya en Un Verano Sin Ti, no solo como por la pirotecnia, sino como ya mucho más pulido, pues, ¿cachai? Entonces yo creo que va a ir pasando eso. Hablábamos de Yamiko antes, me pasó como ella también partió en pandemia, entonces partió un poquito antes de pandemia y tuvo su primer show, llegó la pandemia, cagó, no pudo hacer nada. Y ahora como que, bueno, está como trabajando el show en vivo y se nota como que va como cada vez puliéndolo más. Entonces no se me ocurre ahora como una puesta en escena que me llame tanto la atención. Sí, claro, gente que me parece que su voz es muy... Polimá a mí me encanta, como la oí la primera vez como absolutamente por casualidad, yo no lo cachaba, había acompañado a alguien a ver a Duki, así como nada que ver, y de repente escuché su voz y fue como, bueno, anda como... Ya ahí como que me obsesioné, pero claro, puesta en escena en sí no se me ocurre ahora. Cami, súper entretenido y lo digo con toda responsabilidad porque parece un poco banal decir o como muy liviano decir entretenido. No, yo creo que es un gran piropo. Muy entretenido, muy interesante, te lo decía y lo vuelvo a repetir, no es un género que a mí me apasione porque no llegué nomás por las razones que sea y encontré que tu libro, aparte que me introdujo, me hizo escuchar música para comparar, me di cuenta que algunas las conocía sin identificarla, pero está muy bien escrito, además, saco el pero, y está muy bien escrito y es muy entretenido y insisto que hay una visión con mucho humor, con mucha ironía propio también de tu estilo y de honestidad, ¿no? En esta visión que yo noto que es un poco sociológica. A la invitación para el lanzamiento del jueves 17. Jueves 17, Espacio Literario Ñuñoa, 7 de la tarde. Va a haber un shotcito de ron como de honor por honrar a Puerto Rico. Y nada, pues vayan, luego va a haber una fiesta de perreo en el subterráneo. ¿Te vamos a ver bailar, Camilo, no? ¿Ah? ¿Te vamos a ver bailar? Bueno, es que eso pensado que baila, dije que qué terrible, como la buena que hace un libro de reggaetón y baila pésimo. Pero no, pero hay que hacerlo igual, hay que hacerlo. Y te juro que no es falsa humildad. Te juro que... Ok, vamos a verlo, ya. Y nos despedimos con música. Gracias, Dani, por la entrevista. Gracias a ti. Como que muy leído el libro, así como que bacán. Obvio, hay que leerlo. De hecho, lo vamos a regalar a nuestros auditores y auditoras, no solo de Frecuencia Pública, sino de todo Radio USACH, así que atentos a las redes sociales. Y nos despedimos con lo último, o más bien del último disco de Pablo
Chile. Esto es Gitana. Quédense con nosotros, ya viene Mirna Schindler y viene Sin Pretexto. Chao, Cami Gutiérrez. Chao, Dani, gracias.